Kazante creció sumido en la historia de su tierra. A la hora de la cena, su padre narraba historias de sus ancestros, quienes con su fuerza y bravura resistieron la tiranía de los ascendidos. Su madre contaba acerca de las temibles bestias que estos fundadores de Nazuma habían matado mientras atravesaban Shurima rumbo al sur, y cómo habían descubierto una zona fértil con los más raros tesoros del desierto. Cascadas bulliciosas, acantilados boscosos y una copiosa fauna. Lejos del alcance de los orgullosos ascendidos, la República Libre de Nazuma echó sus raíces. Kazante absorbía cada palabra y juró convertirse en el mejor guerrero cazador de Nazuma, uno que estuviera a la altura de los héroes de esas historias y que lograra guiar a su pueblo en generaciones venideras. Durante 2 décadas, Kazante entrenó con muchos maestros de artes marciales. Sin embargo, fueron sus padres quienes le inculcaron el respeto por los enemigos de Nazuma, despiadados depredadores y caudillos imperialistas que anhelaban los recursos de la ciudad-estado. Le recordaban que para seguir siendo una república libre se necesitaría más que solo fuerza bruta. Durante su entrenamiento, Kazante estudió con eruditos de Nazuma y aprendió cómo la materia prima de presas formidables se usaba para fabricar el armamento e infraestructura avanzada. Elementos que le permitieron a su tierra prosperar durante 5 siglos. En sus primeras cacerías, Kazante forjó muchas amistades, pero la más cercana fue con un joven del mercado central llamado Tope. Mientras que Kazante era una fuerza fulminante en el combate cuerpo a cuerpo, Tope se especializaba en el ataque a distancia. La química entre los dos era inigualable, y juntos derrotaron manadas de rocosos, grupos de asalto Shakal e incluso estampidas de Shersai. A medida que su trabajo en equipo mejoraba, también lo hacía su vínculo. Una noche estrellada, Kazante le confesó a Tope que sus sentimientos iban más allá de la camaradería. Cuando se enteró de que Tope sentía lo mismo, los dos se fundieron en un abrazo amoroso y compartieron su primer beso. Estando juntos, en ese instante bajo las estrellas, todo parecía estar bien. Pero no era así. 2 ascendidos, el emperador Athir y el mago Sheraz, arrasaron el continente en una guerra para apoderarse de Shurima. Ambos desplegaron monstruosas abominaciones entre las filas de sus fuerzas. Los exploradores de Nazuma no tardaron en avistar a una de aquellas criaturas, un predador colosal, mezcla de león y cobra, que estaba perdido y ahora aterrorizaba la sabana cercana. Cuando los líderes de la ciudad-estado preguntaron quién podía aplacar a la bestia, Kazante y Tope pusieron a disposición todo su poder. En su primer intento, la bestia evadió todos sus ataques, con poderes que ninguno de ellos había visto antes. Descubrieron que su coraza, que se extendía desde la cabeza hasta la cola, se regeneraba después de cada golpe no letal. Los hombres no consiguieron lastimar a la bestia y no tuvieron más remedio que huir de la guarida de la cobra león, que quedó libre deambulando. Y entonces lo intentaron una y otra vez. La frustración quemaba las entrañas de Kazante. Para convertirse en el mejor de Nazuma, tenía que matar a la bestia. No importaba nada más. Entrenó desde el amanecer hasta el anochecer, convencido de que Tope entendería. Mientras tanto, Tope se dedicó a estudiar a la bestia. Le presentó a Kazante diferentes estrategias y observó cómo su compañero asentía durante los descansos entre los enfrentamientos con sus incontables muñecos de práctica. En silencio, Tope se preguntaba si ellos dos eran lo suficientemente fuertes. Su mayor éxito fue un entrenamiento en el que lograron obtener un pedazo de la coraza de la cobra león. Tope lo tomó como progreso y pensó que, si buscaban más ayuda, podrían avanzar más. Pero Kazante estaba furioso. Había comenzado a considerar a la cobra león como su proyecto personal.
y cualquier cosa que no fuera asesinar a la bestia era un fracaso. Los héroes que tanto había idolatrado en su infancia nunca habían fallado en la batalla. Por lo tanto, Casante tampoco fallaría, ni mucho menos aceptaría más ayuda en la batalla que se había convertido en una prueba de su valía. Había probado las ideas de Tope, que no estaban funcionando, y ahora su compañero creía que no eran suficientemente fuertes. Casante no lo aceptaba. Comenzó a preguntarse si Tope era peso muerto, y pronto descartó las estrategias de su compañero por considerarlas inútiles. Dolido, Tope insistió en que el entrenamiento sin táctica no era la solución. La otrora admirable determinación de Casante se había convertido en un imperioso afán egoísta. A medida que su dolor y enojo se agudizaban, los siguientes enfrentamientos con la Cobra León resultaron en más peleas internas, y las palabras que se decían fueron mermando hasta que ya no se dijeron nada más. Finalmente, parecía que lo único en lo que estaban de acuerdo era en que tenían que separarse. Durante el siguiente año, Casante continuó con su entrenamiento, envuelto en la terquedad y la soledad. Había progresado, pero el progreso no era una victoria. Con el tiempo, llegó a la abrumadora conclusión de que para derrotar a la bestia necesitaría algo más que solo su fuerza. Necesitaba ayuda. Casante juntó el coraje necesario para ir a donde vivía Tope, pero allí se enteró de que su antiguo compañero había regresado al mercado central. En su lugar, lo recibió la tía de Tope. Al despedirse, ella le entregó el diario de Tope y le explicó que su sobrino lo había dejado para ayudar a Casante en la lucha contra su mayor monstruo. Casante inspeccionó con detenimiento el diario de Tope. Poco a poco se fue dando cuenta de los patrones en sus errores, y cuando llegó a la parte de la Cobra León, no pudo creer lo que veían sus ojos. Tope afirmaba que la bestia era un Bakai, un ser que no había logrado ascender. Tenía la teoría de que Sherat, conocido por su vil uso indebido de la magia, había obligado a la fauna shurimana a fusionarse a través del ritual de ascensión. Absorto, Casante leyó el diario de punta a punta y descubrió las teorías de Tope sobre cómo asesinar al Bakai. Había muchas ideas que él nunca había siquiera considerado. Para esa noche, ya había ideado un plan para practicar los métodos de Tope en monstruos menos poderosos. A medida que sus habilidades crecían, Casante rememoraba las enseñanzas de sus padres y se daba cuenta de que su orgullo le había jugado una mala pasada. Nunca había respetado las ideas de Tope lo suficiente como para intentarlas seriamente. A decir verdad, Casante había respetado más a su enemigo que a su compañero. Con el tiempo, aceptó sus defectos y logró seguir con su vida, agradecido por lo que habían compartido y también por poder seguir su propio camino con una nueva perspectiva. Bajo un cielo escarlata, Casante se acercó a la Cobra León una vez más. Calculó cada uno de sus movimientos, esquivando los ataques de la bestia y golpeándola cuando ella se exponía. El amanecer se convirtió en anochecer. Sus armas estaban destrozadas y su cuerpo ensangrentado, pero tenía un espíritu obstinado. Cuando la criatura por fin se cansó, Casante encontró su oportunidad. Inspirado en las teorías de Tope, y acorraló a su enemigo contra una cascada de Nazuma, cuyas aguas naturales debilitaron la coraza de la Cobra León y le permitieron a Casante, finalmente, asestar un golpe mortal. Exhausto, Casante permaneció de pie orgulloso, no por lo que había logrado, sino por el camino que había recorrido. En Nazuma, homenajearon a Casante tras su regreso. Siguiendo la tradición, donó el cuerpo de la criatura a los eruditos para que lo estudiaran y conservó solo un par de fragmentos de la coraza para perfeccionar el diseño de sus características armas Ntfo. Ahora sus armas conservaban las propiedades regenerativas de la coraza, de modo que, cuando la pesada capa exterior quedara rota, Casante pudiera seguir blandiéndolas como espadas filosas hasta que se restablecieron. Como último detalle, grabó en cada Ntfo algo que Tope había dibujado en su diario, un símbolo que representaba a la Cobra León. A pesar de que su tiempo juntos había terminado,
Casante sabía que jamás habría alcanzado el éxito él solo. Hoy, Casante es aclamado como el orgullo de Nazuma, pero si desea convertirse en el mejor de los líderes, sabe muy bien que no puede permitir que el ego le nuble el juicio. El futuro de su hogar, con los ascendidos al acecho, es incierto. Pero Casante sabe que, si Athir o Serat osarán marchar hacia el sur, él estará listo para la batalla.